Señor lo bendiga. Bueno, me acompañáis en oración una vez más. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Esta parte quizás sea la más importante a veces de los mensajes, porque podemos pegarnos aquí 3 horas hablando y no entender nada y no recibir la palabra. Así que cuando a veces oramos aquí en el púlpito pidiendo al Señor que nos hable, es importante que tú estés clamando también, que tú estés en medio de esa oración, para que la palabra crezca, para que dé fruto, para que tenga sentido hoy en tu corazón. Si no, aunque me pegue aquí 3 horas y nos durmamos todos, cierra tus ojos, aleluya. Padre, tú eres el dador de la vida y también tú nos das la palabra oportuna, justa, necesaria para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Señor, deseamos que hoy nos hables aquí. Padre amado, te ruego que envíes a tu Espíritu, Señor, para dar discernimiento, para dar convencimiento, para traer también arrepentimiento, cambios profundos, verdaderos, que provienen de lo alto, Señor. Utiliza mis labios, quita todo estorbo de mi mente, de mi raciocinio. Pon tu Espíritu en mis labios, Señor. Transmite tu palabra hoy aquí, Señor, de una manera generosa, Señor, de una manera poderosa, de una manera que aclare las mentes, que transforme los corazones, que ponga en práctica, Señor, vidas activas. Oh Padre, obra en este lugar una vez más. Deseamos recibir tu palabra, no desechar ese tiempo tan valioso que estamos dedicando ahora. Señor, deseamos aprovecharlo. Y para eso tu palabra es imprescindible en este momento. Gracias te damos por ella, en el nombre del Señor. Amén. Sabéis, todos los cristianos vivimos en un mundo sucio, en un mundo impío, en un mundo pecaminoso, un mundo convulso y pues que a veces nos abruma. Y algunos experimentan más intensamente ese mundo convulso, sucio, porque viven precisamente en esa atmósfera sucia, pecaminosa. Y a algunos les sobrepasa más los acontecimientos de este mundo porque precisamente está muy metido en ellos. Y lógicamente, a menos que el creyente realmente esté preparado para estos asaltos, a menos que realmente estemos preparados realmente para poder torear bien al toro de este mundo, los embistes de este mundo, que vienen a tu mente, que vienen a tu corazón, que son ataques constantes, que vienen a tu propio raciocinio, que llegan a penetrar en tu mente. Y si no tenemos bien claro qué hacemos aquí, a quién servimos, pues tendremos grandes dificultades para mantenernos en santidad. Será bien difícil. No vas a tener herramientas, cualidades, características con las que te puedas defender. Y entonces no podrás mantenerte en santidad. Santiago nos habla de esa vida limpia, de lo que significa una vida en santidad y de que hay que guardarse sin mancha en este mundo. En Santiago 1:27 lo dice y nos da una exhortación, una palabra concreta, clave para mantenernos en santidad.
¿verdad? Hemos dicho Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora bien, ¿cómo te puedes presentar tú delante de este mundo y guardarte sin mancha? ¿Qué vas a utilizar para poder protegerte de las salpicaduras de este mundo? Pablo también nos dice cómo deberíamos de comportarnos y cómo deberíamos de apartarnos. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17. 2 de Corintios 6, verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Estaba aquí en una situación combatiendo y explicando acerca de los yugos desiguales, de combatir el yugo desigual, pero algunos no llegan a entender esto. Se unen, se enredan, no disciernen lo que significa realmente estar involucrado en un yugo desigual, y algunos ya están tan enredados, tan envueltos en yugos desiguales, pues que no pueden guardarse sin mancha. Al final se ven perjudicados, se ven afectados, se ven involucrados en las costumbres, en la malicia de este mundo. Habré hablado ya con muchas personas que han tenido problemas con su cónyuge, problemas matrimoniales, pero lógicamente la raíz del problema era que estaban en un yugo desigual. Y han antepuesto el cariño, el tiempo, el tener hijos en común, han antepuesto una relación amorosa, sentimental, emocional, antes que servir a Dios y mantenerse en una vida casta, limpia, en una vida que no esté metida en esa inmundicia. Y algunos, al estar tan involucrados, se han juntado en esos yugos desiguales y luego ya no ven la manera, porque están tan unidos afectivamente que no ven la manera de cómo separarse de eso. Y ya están atados. Pero, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, en medio de una situación que cada vez nos abruma más, que cada vez se levanta, mayores situaciones que nos perjudican directa o indirectamente a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros ministerios y a nuestra vida personal? Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra y que sin esa sal, pues, este mundo va a estar sin sabor, no va a tener a qué recurrir. Y que somos la luz del mundo. En este mundo, en medio de la oscuridad, de tanta tiniebla, pues están deseando ver resquicios de luz e intentan agarrarse a muchos resquicios de luz, pero no lo ven, no llegan a palparlo, no llegan a tocarlo. Algunos de repente ven que la referencia es la referencia política y entonces empiezan a inclinarse en referencias políticas y ven que fracasa, que falla, que no es lo que ellos pensaban, y se inclinan luego a otro partido político a ver si cambia. Algunos ven que las amistades puede ser ese tope de confianza en el que uno puede llegar a descansar de que su amistad le cubrirá los momentos difíciles, pero precisamente cuando se ve en los momentos difíciles y de soledad, ve que precisamente está solo. Y así sucesivamente muchos buscan resquicios donde poder agarrarse algunas miguillas de luz que puedan clarear su vida, pero no lo encuentran. Y el Señor nos ha puesto en esta tierra como luminares, como sazones para cambiar muchas vidas que están inmersas en la oscuridad. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo impío, que vivimos en un mundo lleno de maldad, que sí, que esta sociedad se cae a cachos. Hay una lepra
que destroza las vidas y que muchos en su orgullo no quieren reconocerlo. Muchos prefieren vivir una vida llena de pecado antes que doblegar su orgullo. Antes muerto que sencillo. ¿Habéis escuchado esa canción? Antes muerta que sencilla. Es lo que proclama a voces a veces esta sociedad que no quiere inclinarse, que no quiere doblegar su yugo, que prefiere mantener su ego bien alto, aunque se esté cayendo a cachos. Pero ahí en medio estamos nosotros, y en ningún lado de la Biblia pone que nosotros vayamos a ir levitando por encima de la sociedad, que vayamos levitando por encima de los conflictos sociales, del pecado que sobreabunda aquí en el mundo. No pone que eso vaya a ser fácil, sino que estamos en medio de eso. Incluso muchas veces nos veremos sometidos a presiones sociales, a presiones políticas, a presiones espirituales que afectan nuestra vida. Y a veces tendríamos ganas de tirar la toalla y decir, es que ya no aguanto más esta presión. Y entendemos, ¿verdad?, que cuando uno pone una olla express a cocer ahí, tiene que tener una válvula de escape, ¿no? Eso estás ahí preparando un combustible de explosión. Y muchas veces necesitamos una válvula de escape que nos saque de tanta presión diabólica, que a veces pensamos que es el trabajo, o que son los vecinos, o que es cuestión de la suerte, o que es una racha, una mala racha, pero no es así. Es una vida de pecado que conduce a la muerte, una vida de iniquidad que ejerce una presión diabólica sobre las vidas, o una vida llena de luz y que te conduce a un camino de luz, y que sí hay cosas que pueden afectarte, pero tú tienes tu guía bien marcada, tu luz que alumbra tu caminar cada día, y esa vía bien clara de escape puede conducirte a caminos de justicia y de verdad. Muchas veces te verás sometido a injurias, a blasfemias, a que te juzguen, te critiquen, te señalen, y que digan muchas personas que eres un religioso y que eres un cristianito y que estás perdiendo tu vida y que se te escapa tu juventud y se te escapa el tiempo que tú podrías dedicar a disfrutarlo para ti. Y vendrán incluso palabras sensuales, palabras amables o palabras que intentan engatusarte, incluso a lo mejor de tu propia familia, diciéndote que, bueno, que pierdes el tiempo. Y todo forma parte del enredo de este mundo. Pero, claro, en vez de retirarnos de este mundo, porque no podemos meternos en una burbuja, aunque algunos pretenden hacer eso, los budistas se meten ahí en una burbuja. Y bueno, este es mi templo, estas son mis oraciones, estas son mis leyes, esta es mi vida de austeridad, de sacrificio personal, de autonegación y de aislamiento. Pero creemos que Dios nos ha hecho para que nosotros nos metamos en una burbuja ajenos a lo que está pasando en este mundo, a que vivamos aislados, sí, levantando nuestras manos, cantando canciones, escuchando la palabra, pero aislados de la realidad de este mundo. ¿Tú crees que Dios te ha creado para que tú vivas de esa manera? ¿O para que tú puedas estar dentro de la situación real, actual, donde tú tienes que resistir, luchar contra precisamente la influencia de la oscuridad de este mundo que se cierre cada vez más, que oscurece cada vez más rincones de este mundo? Y claro, tampoco podemos llegar a ser el otro polo intermedio, el polo del camaleón, que va ajustando su color y se va amoldando a la situación. Así también hay algunos que tienen un comportamiento en la iglesia, que tienen un comportamiento con la familia, que tienen un comportamiento con el trabajo, que tienen un comportamiento con los amigos, pero en cada uno de esos sitios podrías decir que es una persona diferente, y hablas de él y hablas características diferentes, y llegas a sus amigos y le dices, Juan Pérez, ¿quién es? Y te habla de Juan Pérez
y vas a la iglesia y te dicen, Juan Pérez, ¿quién es? Bueno, pues es el chico que, sí, el diezma, el tal, bueno, se comporta bien en la iglesia, nos ayuda con no sé qué, y luego vas con la familia que le conoce más de cerca, y bueno, ¿quién es Juan Pérez? Y te hablarán desde la parte emocional de que es un familiar querido, y desde la parte sensata de, oye, es que este es así. Pero el Señor no quiere darnos unas identidades erróneas, falsificadas, confusas en medio de este mundo, sino que Él pone su sello en nuestro corazón para que marquemos la diferencia, para que sepamos resistir la influencia de este mundo y no seamos como un camaleón que se adapta a las circunstancias. No te tienes que adaptar a las circunstancias, tienes que ser lo que eres en Cristo Jesús, y eso marcará la diferencia en el lugar donde tú estés. No te adaptarás al lugar, tú harás que el lugar cambie, porque estará el amor de Cristo en tu vida, porque estará el poder de Dios en tu vida, porque habrá una influencia clara del carisma del Espíritu de Dios que da luz aún en medio de las tinieblas. Amén. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo soy el alto y sublime, el que habita la eternidad. Mi nombre es el Santo. Y Él habita en ese lugar santísimo, esa morada santísima, y habita en aquellos que tienen una disposición para que la santidad de Dios pueda penetrar y entrar en las vidas. Y para eso es necesario un quebrantamiento de corazón y de espíritu. Es necesario que haya una humildad sincera, donde el santo llega a ser su morada, limpia, santa, pulcra, transparente, que transforma las vidas. Y entonces te llenas de la santidad de Dios. Pero el orgullo religioso, la altivez social, el ego personal hace que a veces nuestra vida no esté tan quebrantada. A veces hacen que nuestra vida esté aprendida, que nuestra vida sea conformista, que nuestra vida sea un recopilatorio de aprendizaje de los años, de la iglesia, de los sistemas que nos llevan a tener una serie de comportamientos. Pero el Señor no busca eso, no busca que tú aprendes una serie de cuestiones. Él lo que busca es un corazón quebrantado para poder habitar y llenar con su santidad tu vida. Cuando Él habita, habita la santidad. Y entonces tú te puedes presentar en medio de este mundo lleno de luz y empezar a hacer retroceder la oscuridad. Pero algunos no llegan a entender esto. Algunos siguen siendo residentes o ciudadanos de este mundo. Siguen teniendo una identidad marcada por su DNI o pasaporte, por su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento. Y muchos se identifican antes con los españoles, o con los latinos, o con el país de origen, con tu sociedad, con tu familia, antes que con Dios. Pero tu prioridad y la mía es ser ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos que entender que nada de lo que hay en este mundo corrupto habitará en el reino de los cielos. Y si tú y yo somos llamados para establecer el reino de Dios y su justicia en medio de esta tierra, pues tenemos que discernir que nuestra ciudadanía está en los cielos y que conforme a la santidad de Dios debemos de ejercer ese trabajo de
santidad, de pureza aquí en la tierra. En Juan 3 habla la palabra de Nicodemo, un hombre docto, un hombre de los poderosos dentro del pueblo religioso. Y Nicodemo pues incluso da una palabra afectada diciendo: bueno, Jesús, es que lo que tú haces no lo puede hacer cualquier hombre. Tú eres el enviado de Dios porque tienes tus milagros y haces cosas realmente diferentes. Y el Señor le contesta, parece que de repente marca un carril en un sentido contrario a lo que le está diciendo Nicodemo. Nicodemo parece que va con palabras blandas, con palabras persuasivas, con palabras que agraden a Cristo. Y Cristo discierne que este hombre es un hombre religioso. Y de repente le marca y le dice: mira, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y de repente se queda diciendo: bueno, ¿esto qué es? Si yo le estoy hablando de que Él es el Hijo de Dios, estamos afirmando de que tú eres el enviado, y tú me hablas de que el que no puede nacer de nuevo. Pues eso es imposible. ¿Cómo me voy a meter yo en el vientre otra vez de mi madre? Pero el Señor le da una palabra evidente, significativa, para que salga de su letargo religioso, para que salga de su pensamiento restringido por la religión, que le mantenía en creencias de leyes que venían desde el Antiguo Testamento y que las repasaba y las conocía bien, pero que su corazón no había nacido de nuevo. Óyeme bien, si tú quieres vivir una vida de santidad en medio de un mundo impío, tendrás que nacer de nuevo, realmente naciendo de nuevo. Y nacer de nuevo no significa empezar a asistir a la iglesia. Eso es un paso importante para tu vida, que tú puedas tener un compromiso de aceptar la palabra de Dios. Pero lo que realmente va a cambiar tu corazón es que haya un renuevo completo, cambio de motor, un motor nuevo para tu corazón. Y algunos que no entienden esto, pues siguen viviendo en una actitud nicodema. Siguen viviendo como Nicodemo, que ven la prosperidad, la pomposidad de la religión, ven cómo aumenta la religión, cómo va creciendo a su alrededor la religión. Incluso algunos que han visto milagros, que han visto proezas, que han visto el mover de Dios, pero que aún así no saben nada del reino de Dios. Porque no hay santidad en ellos. Porque muchos prefieren vivir solapados con las cosas del mundo, tener una serie de bases que te sujeten, que te den estabilidad en este mundo. Bases económicas, bases familiares, bases sociales, bases ministeriales, bases que te puedan aguantar tu persona. Pero el Señor quiere sacarnos de nuestra mente finita, de nuestra mente religiosa, para que podamos vivir en su santidad, en la libertad de su espíritu. Y que sí habrá cosas que tengamos que hacer aquí en esta tierra, muchas. Pero el prisma será muy diferente. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios que la santidad va a ir creciendo, se va a perfeccionar en el temor de Dios. Aquellas personas que no llegan a tener temor de Dios, pues es muy difícil que guarden la santidad, porque el retén de una persona tiene sus límites. Tú puedes estar reteniendo tu ímpetu sexual y tarde o temprano brotará. Puedes estar reteniendo tu ímpetu de vicio en el alcohol, en el tabaco, en las drogas, y tarde o temprano tu persona puede quebrarse. Puedes intentar retener tu sentido amoroso, ese sentimental, esa parte emocional que te une siempre a tu familia, y bueno, siempre va a estar ahí.
Pero Dios desea que tú vivas en su santidad. Y Él desea perfeccionarla. Y Él desea que tú vivas en ese temor de Dios, que no significa miedo, que no significa pavor, que no significa que te hagas un monje y te metas en un monte de clausura, que no significa que tú te metas en una burbuja. ¿Habéis oído el hombre burbuja? ¿Lo habéis oído? Hay gente que no puede salir ni a respirar el aire, que viven en sus casas completamente encerradas. No me acuerdo ahora cómo se llama la enfermedad, pero que no pueden ni entrar el aire de la calle. Tú no puedes entrar ahí a saludarla, porque todos tus gérmenes, todos tus virus que traes ya solo de andar por la calle le destrozan. Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos así,